Hola mis hermanos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Me da un gusto y un placer poderlos saludar hoy en este martes, en esta tardecita calurosa de este martes de Semana Santa. Para mí es un gozo volver a saludarlos y volver a estar nuevamente con ustedes para compartir la clase del día de hoy. Como vimos en la entrada, nuestra clase del día de hoy se titula El Siervo Fiel. Es la clase número 8 de nuestro módulo número 3. Así es, mis amigos, mis hermanos, les recomiendo y les recuerdo que este módulo solamente tiene 10 clases y pasamos a nuestro cuarto y último módulo, que al finalizarlo, pues tú ya deberás de haber entendido que es ser un buen cristiano y un cristiano auténtico. Muy bien, estamos en esta Semana Santa aquí en la capital de la República Mexicana, la Semana Santa que celebramos año con año todos los cristianos católicos, recordando aquel gran sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Sí, hermano, por mí, por ti, el Señor Jesús se entregó para pagar el precio de nuestros pecados. Entonces es una semana de oración, una semana de hacer un análisis que has hecho, qué cosas positivas has hecho, qué cosas buenas has hecho. Hay que hacer una autocrítica, un autoexamen de conciencia. Esta semana pues no es para que andes tomando, no es para que te andes emborrachando, no es para que te vayas de vacaciones. Esta semana es para que estemos en casa haciendo oración, recordando ese enorme sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros, para que así nosotros pudiésemos entrar de nueva cuenta al reino de los cielos. Muy bien, mis queridos hermanos, pues vamos a poner en pantalla el tema de hoy, ya lo vimos hace unos minutos. Y antes de iniciar nuestra clase el día de hoy, vamos a hacer una oración al Espíritu Santo como en cada una de las clases, invocándolo para que nos ilumine, nos llene de sabiduría, de sapiencia. Muy bien, vamos a iniciar nuestra reunión en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz y de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Y ahí en casita todos decimos amén. Acuérdense que todo buen cristiano católico debemos siempre de decir amén, porque es palabra de Dios. Muy bien, mis queridos hermanos, vamos a entrar de lleno a nuestra clase del día de hoy. Y vamos a arrancar con la Biblia. Vamos a ver qué se nos dice a la luz de la palabra en Marcos 10, versículo 45. Que tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Palabra del Señor. Así es, mis queridos hermanos, en este pasaje bíblico el Señor Jesús dice que Él vino a servir, no a ser servido. Entonces tú y yo, mi querido hermano, que tenemos un ministerio en la parroquia, un ministerio pues en algún grupo parroquial, pues ese es nuestro papel, de servir y no que nos sirva. Bien, vamos a continuar adelante con nuestra enseñanza del día de hoy. El que no sirve, no sirve. Cada labor en el servicio tiene como propósito ayudar a los demás en nombre del Señor. Sin embargo, con frecuencia no llevamos a cabo esas tareas de esa manera. En vez de atender las necesidades de los demás, lo hacemos para satisfacer nuestras propias necesidades. Y usualmente ocurre así con muchos ministros que hay dentro de las parroquias. Con muchos creen que por ser ministro uno tiene que servirle. No, hermano ministro, tú tienes que servir.
Y dice, y a eso se le llama ministerio. La palabra ministerio viene del latín ministerium, que significa servicio. A su vez, ministerium deriva de la palabra minister, que significa siervo o asistente. Así que, mi querido hermano, que tienes un ministerio, tú eres un servidor o un asistente. Y la palabra ministrar significa servir. Continuamos con nuestra clase el día de hoy. Nuestro objetivo. La meta de esta lección del día de hoy es que aprendas a cómo cultivar el don de servicio en todo lo que haces. Ser siervos fieles. Un siervo fiel tiene autoridad verdadera. Es humilde, es alegre, es atrevido, es cumplidor, se adelantó esa palabra, pero es cumplidor. Y sobre todo, el servidor o el ministro está comprometido con Dios. Debe de estar plenamente comprometido con Dios, 100% comprometido con Dios. Ya cuando se es ministro ya no se debe de pensar, pues ahora sí que ni en la esposa, ni en el esposo, ni en el amiguito, ni en la sobrina, ni en el nieto. Debemos de estar más enfocados a cómo servir al Señor, porque ya tenemos un ministerio dentro de nuestra parroquia, dentro de nuestra congregación. Vamos a ver este pequeño cuento, el niño y la tacita de agua. Vamos a ver qué nos dice este bello cuento. Dice, el niño bondadoso. En una pequeña cabaña junto a un camino boscoso, vivía un niño con sus padres. Cada día, una multitud de personas transitaba por ese sendero, especialmente durante el sofocante verano. El niño, conmovido por el calor y el cansancio de los viajeros, se deleitaba en ofrecerles un pequeño oasis, o sea, tacitas de agua fresca. Su corazón rebosaba de alegría al brindarles un alivio y un momento de reconfortante descanso. Al crecer, este niño encontró en Cristo su Salvador. A partir de ese momento, comenzó a recibir palabras proféticas de parte de Dios para llevársela a la gente. Se convirtió en un canal a través del cual Dios transmitía mensajes especiales con una devoción y un poder que conmovía a los corazones de las personas. El agua fresca que el niño brindaba en su infancia simboliza ahora las palabras de Dios que él transmite en su adultez. Ambas acciones nacen de la misma fuente, un corazón bondadoso, un deseo genuino de servir y aliviar a los demás. ¿Por qué pudo servir de esa manera? ¿De dónde salió tal fervor profético? Este individuo o esta persona poseía un profundo espíritu de servicio, disfrutaba brindar a los demás y traer bendiciones a sus vidas. Dios utilizaba su amoroso corazón como un canal para compartir palabras proféticas, como pequeños vasos de agua espiritual, destinados a animar y saciar los corazones sedientos de su pueblo de Dios. Todo don espiritual funciona así. El amor es el corazón de servicio y determina la unción y el fruto de un ministerio. Todos queremos ser líderes de grupo. Hay ocasiones que hay varios grupos parroquiales en las parroquias y pues entran las personas pues a capacitarse, a aprender más de la palabra del Señor, pero pasado un tiempo ya todos quieren ser líderes del grupo y no saben que pues para ser líder del grupo pues no basta
con saber demasiado, sino ahorita vamos a ver cuáles son las bases para poder ser un líder de grupo, un gran líder de grupo, y todo esto es a través del estudio de la Biblia. En varias ocasiones los discípulos discutían entre sí de cuál de ellos debería de ser el más grande. Y eso lo podemos ver en el pasaje de Marcos, capítulo 9, versículos 33 al 37, y en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, 46 al 48. Aún en la última cena pascual de Jesús, sentados en la mesa, se pusieron a discutir entre sí cuál sería el mayor. Y esto lo podemos ver en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 24. Y vamos a ver qué se nos dice a la luz de la palabra. En Mateo 18, versículos del 1 al 5. Dice: En aquel momento se acercaron a Jesús los discípulos y le dijeron: ¿Quién es pues el mayor en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, le puso en medio de ellos y dijo: Yo os aseguro, si no cambiáis y hacéis como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Palabra del Señor, mis queridos hermanos. Pues este pasaje está muy claro, mi querido hermano. Tenemos que ser como niños, inocentes, libres de pecados, sin ambiciones, sin envidia, sin altanería, sin soberbia. Y solamente así podemos entrar al reino de los cielos. Palabras sabias de nuestro Señor Jesucristo aquí en este pasaje de Mateo 18. Dice: Yo os aseguro, si no cambiáis y os hacéis como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Hermanos, veamos a los niños, observemos a los niños y tratemos de imitarlos, no en sus travesuras, mis queridos hermanos, sino en toda esa paciencia, esa sabiduría, esa sensatez que tienen los niños, pues para tomar las cosas. Ellos no tienen preocupaciones, viven libres de preocupaciones, y así debemos de vivir nosotros. Bien, vamos a leer Marcos capítulo 10, ahorita les pongo la Biblia en pantalla. Marcos capítulo 10. Ahorita les pongo la Biblia en pantalla, mis queridos hermanos, no se desesperen. Marcos, lo estoy buscando, porque vamos a leerlo todo. Marcos 10, 35 al 45. Si tú tienes tu Biblia ahí en tu casa, mi querido hermano, pues puedes irlo sacando. Muy bien, aquí está. Vamos a poner la Biblia en pantalla. Ok, dice así: La petición de Santiago y de Juan. Vamos a ponerle aquí un poquito. Ahí está. Dice: Se acercan a él, o sea, a Jesús, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dicen: Maestro, queremos nos concedas lo que te pidamos. Él les dijo: ¿Qué queréis que os conceda? Ellos le respondieron: Concédenos que nos sentemos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús les dijo: ¿No sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber, o ser bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado? Ellos le dijeron: Sí podemos. Jesús les dijo, aquí ya me perdí. Jesús les dijo: La copa que voy a beber, si la beberéis y también seréis bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es cosa mía el concederlo, sino que es para quien está preparado. Al oír esto, los otros 10 empezaron a indignarse contra Santiago y Juan. Jesús, llamándoles, les dice: ¿Sabéis que los que son tenidos como jefes de las naciones las dominan como señores absolutos y sus grandes las oprimen con su poder? Pero no ha de ser así entre vosotros,
sino el que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será esclavo de todos. Que tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Palabra del Señor, mis queridos hermanos. Amén. Vamos a regresarnos acá en vivo pues para decirles la reflexión, el mensaje de este pasaje bíblico. Este pasaje nos enseña una lección pues fundamental sobre el verdadero liderazgo en el reino de Dios. Los discípulos, influenciados por las normas de la sociedad de ese tiempo, buscaban pues las posiciones de honor y el reconocimiento. Sin embargo, Jesús les muestra que el verdadero liderazgo no consiste en buscar poder o posición, sino en servir a los demás con humildad y amor. Él mismo ofrece el ejemplo máximo del servicio al entregar su vida pues en rescate por toda la humanidad. El mensaje que deja este texto, el de Marcos 10, 35 al 45, es que el verdadero liderazgo en el reino de Dios se manifiesta a través del servicio y la disposición para sacrificarse por los demás. Jesús nos llama a seguir su ejemplo de humildad y servicio, renunciando a la búsqueda de poder y de alguna posición, y dedicándonos a servir a los demás con amor y compasión. En el reino de Dios, la grandeza se encuentra en el servicio desinteresado y la entrega al prójimo, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver qué se nos sigue diciendo ahora a la luz de la palabra, mi querido hermano. Ahora, en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 16, nos dice: y decía, Abba, Padre, todo es posible para ti, aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Palabra del Señor, mi querido hermano. Amén. Fíjate cómo aquí Jesucristo está diciendo que no se haga su voluntad, sino la voluntad de su Padre. Así nosotros debemos de decir, pues cada vez que estemos en alguna situación difícil, con una situación engorrosa, o en una situación pues tranquila, ¿no? Podemos decir, Señor, pero no sea lo que yo quiera, sino lo que tú deseas, Padre. Vamos a continuar con nuestra Sagrada Escritura. Y vamos a ver qué se nos dice o qué se nos sigue diciendo a la luz de la palabra. Marcos, capítulo 10, versículos 43 al 45. Pero no ha de ser así entre vosotros, sino el que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será esclavo de todos. Que tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Palabra del Señor, mi querido hermano. Está muy claro aquí y se los voy a volver a leer. Dice, pero no ha de ser así entre vosotros. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Hermano ministro, hermano de la congregación, hermano del grupo, escucha lo que está diciendo el Señor. Pero no ha de ser así entre vosotros, sino el que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será esclavo de todos. Que tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Así debemos de pensar nosotros, mis queridos hermanos, cuando estemos ejerciendo un misterio, dando un servicio. Pensar como el Señor Jesucristo nos ha dejado aquí plasmado en el Evangelio de Marcos. Te lo pongo nuevamente en pantalla. Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 43 al 45. Ahora vamos a leer la carta a los Filipenses. Déjenme se las busco. Digo, si ustedes tienen su Biblia ahí en casita, pues pueden irlo buscando. Filipenses,
capítulos 2, versículos del 1 al 11. Vamos a ponerlo en pantalla. Esta Biblia electrónica. Perdón, es que tengo un poquito la garganta seca. Bien, vamos a ver, ejemplo de humildad de Cristo. Así pues, os conjuro, en virtud de toda exhortación, estas son palabras del apóstol Pablo. Recuerden que son cartas doctrinales, mis queridos hermanos, tan inspiradas por Dios. Así pues, os conjuro en virtud de toda exhortación en Cristo, de toda persuasión de amor, de toda comunión en el Espíritu, de toda entrañable compasión, que colméis mi alegría siendo todos del mismo sentir, con un mismo amor, un mismo espíritu, unos mismos sentimientos. Nada hagáis por rivalidad. Ojo aquí, mi querido hermano, subráyalo en tu Biblia. Nada hagáis por rivalidad, ni por vanagloria, sino con humildad, considerando cada cual a los demás como superiores a uno mismo, buscando cada cual no su propio interés, sino el de los demás. Vámonos al versículo 5. Dice: tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo, o sea, los que acabamos de leer en Mateo 10, el cual, siendo de condición divina, no retuvo avidamente el ser igual a Dios, sino, escuchen aquí mis queridos hermanos, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre. Y vean el 8, mis queridos hermanos. Y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos y en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Ahí en casita, mi querido hermano, puedes decir amén. Fíjate, aquí dice que el Señor se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Y nosotros, mis queridos hermanos, nos cuesta trabajo dejar el pecado, nos cuesta trabajo dejar un vicio, nos cuesta trabajo apartarnos de lo que nos hace daño. Pero vean, aquí Jesús nos está poniendo el ejemplo en la carta a los Filipenses. Está muy claro, Él se hizo siervo, Él se humilló, y no porque se humilló perdió su condición de ser hijo de Dios. Él siguió siendo Dios, a pesar de que se hizo hombre, se encarnó y se entregó por todos nosotros. Y nosotros tenemos que seguir este ejemplo, ¿sí? De entregarnos al Señor, dejar nuestros vicios, dejar nuestro pecado, convertirnos, pero convertirnos en verdaderos cristianos. Sí se puede, si Jesús pudo, nosotros también podemos. Por eso Él se hizo carne, para que nosotros no pusiéramos pretexto de que como Él era Dios pudo. No, Él se hizo carne y sufrió las mismas tentaciones y sufrió lo mismo que nosotros padecemos, como carne. Entonces, si Él se humilló, mi querido hermano, tú como ministro o futuro ministro, pues hay que servir, tenemos que servir. Ministerio es ser servidor, no que me sirvan, no darme mis baños de arrogancia, de soberbia, porque yo soy ministro de Eucaristía, porque soy ministro de lectura, porque soy ministro de shalala. Ya la gente me tiene que obedecer. No, nosotros tenemos que servir, tenemos que humillarnos, rebajarnos y darlo todo por aquellos que estamos sirviendo, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Vamos a continuar con... pues vamos a dar la explicación, vamos a... La explicación de este pasaje bíblico. Es que me emocioné, este es uno de los pasajes que a mí me encantan de la Biblia. Bueno, la reflexión de este pasaje, mi querido hermano, hermana, para ti que estás atrás de esta pantalla viendo esta lección, este pasaje nos enseña pues importantes lecciones sobre la humildad, la unidad y el ejemplo de Jesucristo. El apóstol San Pablo nos muestra que la verdadera grandeza no se encuentra en la ambición personal
o en el deseo de reconocimiento, porque hay muchas personas que quieren que les cuelguen medallitas, ¿no? Quieren que la gente las reconozca, sino en la disposición para servir a los demás con humildad y pues con amor. Jesucristo es presentado como el modelo supremo de humildad en este pasaje de Pablo, quien a pesar de su naturaleza divina, se humilló a sí mismo para salvar a la humanidad. La actitud de Jesucristo de humillarse y de tomar la forma de siervo nos desafía a ti y a mí, mi querido hermano, a examinar nuestras propias actitudes y motivaciones. Nos llama a renunciar al orgullo y a nuestra arrogancia y a adoptar una actitud de humildad y servicio hacia los demás. Al seguir el ejemplo de Jesucristo podemos experimentar la verdadera grandeza y glorificar a Dios en nuestras vidas, mis queridos hermanos. En el mensaje que deja este pasaje, querido hermano, hermana, Filipenses 2, del 1 al 11, es que la humildad y la unidad, sobre todo la unidad y por encima la humildad, son fundamentales en la vida cristiana y más aún en la vida de todos los grupos parroquiales que hay en todas las iglesias. Jesucristo es nuestro modelo de humildad, quien se humilló a sí mismo para servir a la humanidad y obedecer la voluntad del Padre. Lo obedeció hasta se entregó por nosotros en la cruz, murió por nosotros en la cruz. Tenemos que seguir su ejemplo, debemos renunciar al orgullo y a la ambición propia y a buscar el bienestar de los demás, pues por encima de nuestros propios intereses, mis queridos hermanos. Al hacerlo vamos a reflejar el amor y la gracia de Dios y vamos a glorificar el nombre que está sobre todo nombre, obviamente de nuestro Señor Jesucristo, en todo el mundo. Vamos a continuar adelante con nuestra vamos a leer Juan capítulo 13, versículos del 1 al 17. Permítame un momentito, lo busco aquí en la Biblia. Juan 13, ya se los pongo en pantalla, del 1 al 17. Estamos en esta Semana Santa, pues viene a colación lo de ser servidor. El Jueves Santo en la Iglesia Católica se conmemora el lavatorio de pies que hizo Jesús a los apóstoles, y aquí está el pasaje bíblico y lo vamos a leer del 1 al 11. Déjenme acomodo tantito por aquí. Ahí está, ahora sí. Dice: Jesús lava los pies de los discípulos, de los 12, nada más 12 discípulos. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Así debemos de amar a nuestros semejantes, mis queridos hermanos, hasta el extremo. Seguimos. Durante la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarlo. Sabiendo que el Padre le había puesto todo en sus manos y que había salido de Dios y a Dios volvía, se levanta de la mesa. ¿Quién? Pues Jesucristo. Se quita sus vestidos y tomando una toalla, se la ciñó. Luego echa agua en un lebrillo y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla con que estaba ceñido. Llega a Simón Pedro. Este le dice: Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Jesús le respondió: Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, lo comprenderás más tarde. Versículo 8. Le dice Pedro: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Le dice Simón Pedro: Señor, no solo los pies, sino hasta las manos y la cabeza. Jesús le dice: El que se ha bañado no necesita lavarse, está todo limpio,
y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Sabía quién le iba a entregar y por eso dijo que no estabais todos limpios. Versículo 12. Después que les lavó los pies, tomó sus vestidos, volvió a la mesa y les dijo: ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os ha lavado los pies, vosotros también lavaros los pies los unos a los otros. Porque yo os he dado el ejemplo para que también vosotros hagáis como yo he hecho con vosotros. Versículo 16. En verdad os digo, no es más el siervo que su amo, ni el enviado más que el que le envía. Sabiendo esto, dichosos seréis si los cumplís. Cierro, sabiendo esto, dichosos seréis si lo cumplís. Palabra del Señor, mis queridos hermanos. Qué enseñanza de nuestro Señor Jesucristo a lavarle el pie a los pies a sus 12 discípulos. Bien, vamos a ver la reflexión de este pasaje bíblico, un poco largo, pero yo creo que trae mucha enseñanza de cómo debemos de ser los ministros de la parroquia. En este pasaje nos presenta pues una imagen poderosa del amor y la humildad de nuestro Señor Jesucristo. A través del acto sorprende de lavar los pies a sus discípulos. Jesús demuestra la esencia misma de su ministerio aquí en la tierra: servir a los demás con amor, con humildad y con una caridad sacrificial. Su ejemplo desafía nuestras nociones mundanas de grandeza y poder, mostrándonos que la verdadera grandeza se encuentra en el servicio desinteresado que damos hacia los demás. Jesús también enseña la importancia de la humildad en el servicio. Aunque Él era el Hijo de Dios, se humilló a sí mismo para servir a sus discípulos, mostrándoles que el liderazgo en el reino de Dios se manifiesta a través del servicio y la humildad. Al lavar los pies de los discípulos, Jesús les muestra que no hay tarea demasiado baja o indigna, pues para aquellos que quieran seguir a Jesús y tengamos pues un ministerio dentro de la parroquia y dentro de la iglesia, en nuestra comunidad. El mensaje que deja este texto de Juan es que el verdadero liderazgo del reino de Dios se manifiesta a través del servicio humilde y el amor sacrificial. Jesucristo nos da muestra de este ejemplo supremo de humildad al lavar los pies de sus discípulos. Así nos demuestra que el amor se expresa a través del servicio desinteresado que prestamos a los demás. Al seguir su ejemplo, somos llamados a servir a los demás con humildad, amor, caridad, demostrando al mundo el corazón de Cristo y glorificando a Dios en todo lo que hacemos. Humillarse no es rebajarse. Y vamos a ver qué se nos dice a la luz de la palabra. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, versículos 3 y 5. Fíjese lo que dice el versículo 3. Sabiendo que el Padre le había puesto todo en sus manos y que había salido de Dios y a Dios volvía. Luego echa agua en un lebrillo y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con toalla con que estaba ceñido. El mejor claro ejemplo de ser un siervo. Ustedes me llaman Maestro y Señor y decís bien porque lo soy. Vamos a ver esta interesante historia. Ya me pongo aquí en pantalla con ustedes. La historia del joven quisquilloso. O sea, hay jóvenes que no les gusta que uno los vea que estén trabajando. Ahorita se van a dar cuenta por qué.
Dice, un día mientras un joven estaba ocupado pintando una pared en la fábrica donde trabajaba, un hombre desconocido lo observaba en silencio. El joven, sintiéndose incómodo por ser observado, preguntó al hombre desconocido, ¿y tú qué estás mirando? La respuesta del hombre fue sorprendente, mi pared. Resultó que el hombre era el dueño de la fábrica. Si el joven hubiera sabido que estaba siendo observado por el dueño de todo, habría tratado la tarea con más cuidado y respeto. Así nos suele pasar, mi querido hermano. Cuando alguien nos ve, ni siquiera sabemos quién nos está observando y nos molestamos, nos incomodamos. ¿Y qué me ves? ¿Qué está viendo? ¿Qué ve? Poco ayuda el que no estorba, ¿no? Cuando dicen, pues yo soy el dueño de la casa, perdón, me equivoqué. Se me chispoteó, como dice por ahí el Chavo del Ocho. Vamos a continuar con nuestra lección. Por eso hay que ser muy prudentes, mis queridos hermanos, cuando estamos trabajando. Fíjense, el siervo fiel se siente privilegiado. Si el alcalde de la Ciudad de México fuera a visitar tu casa esta noche, ¿cómo lo recibirías? ¿Cómo lo recibirías? ¿Qué clase de comida prepararías? ¿Cómo arreglarías la cama y el cuarto donde él dormiría? ¿En qué condiciones dejarías el baño? ¿Cuál sería tu actitud? ¿Lo harías a regañadientes? Todos los que servimos somos mucho más grandes que el alcalde. Somos ángeles o mejor, Jesús mismo disfrazado. Dar servicio con una sonrisa. Hay ocasiones que en las parroquias hay ministras, y pues también ministras de Eucaristía, directoras de grupo, líderes de grupo, en fin, que andan con una carita. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Cuerpo de Cristo, ¿no? Una carita que parece que están haciendo las cosas pues forzadamente. No, mi querido hermano, debes de estar contento porque estás dando un servicio. Es un servicio que estás dando para Jesucristo, para Dios. Debes de estar siempre con la sonrisa. Tienes que cambiar tu aspecto, mi querido hermano, hermana. Si eres ministro o ministra en la parroquia o en algún grupo, debes de estar siempre sonriendo, ¿sí? Con la sonrisa demuestras que eres feliz porque eres cristiana, porque estás compartiendo la palabra y estás dándole un servicio, pues más que nada al prójimo le estás dando el servicio al mismo Jesucristo. Por eso esta lección, mi querido hermano y hermana, es para que tú recapacites si verdaderamente tú quieres ser ministro o seguir ejerciendo ese ministerio que se te ha encomendado. Si no quieres ejercerlo, di con toda confianza no y salte, ¿sí? Más vale que ser honesto y no hacer las cosas de mala gana y con tu careta así. Eso no te va a servir, no te va a ayudar en nada. Al contrario, te está perjudicando a ti y perjudicando a todos los verdaderos cristianos. Vamos a entrar a esta lección, esta diapositiva. Todos debemos dar servicio con una sonrisa. Dice, ¿en algún momento te ha atendido un mesero gruñón que no quería traer la comida o llenarte el vaso de agua? ¿Te trataba como si fueras una carga y una molestia? ¿Cómo te sentías? ¿Disfrutabas tu comida? ¿Dejaste buena propina? Queremos que los que nos sirvan lo hagan con alegría, como si fuera un gozo para ellos hacerlo. Si no estamos dispuestos a servir con una sonrisa, no lo debemos hacer. Si no estás dispuesta a cambiar, hermana ministra, hermano ministro, salte, renuncia al ministerio, no eches a perder el cristianismo verdadero con tus actitudes. No tienes el don de servicio, salte, búscate pues otra carrera, otro oficio, busca otro don, o apoya a barrer la parroquia, apoya a reparar las bancas, pero no des un ministerio y no pongas tu carota con las gentes, con las personas, porque así como a ti te gustaría que te atiendan, así a la gente le gusta que nos atiendan. Y hay un pasaje en la Biblia donde dice Jesús, así como quieres que te traten, trata a los demás. Por eso siempre debemos de tener esa sonrisa a flor de piel, estar contentos porque somos cristianos, seguimos a Jesucristo, estamos enamorados de Jesucristo y estamos ejerciendo un ministerio
que el Señor Jesucristo nos encargó. Nada más, simplemente por eso debemos de estar contentos y alegres todo el día dando nuestro servicio, con amor, con humildad y con caridad. ¿Esto qué quiere decir? Nuestra forma de ver el mundo es lo que va a determinar nuestra actitud, para los que no entendieron. Y vamos a ver qué se nos dice a la luz de la palabra ahora en su carta a los Hebreos, capítulo 13, versículos del 1 al 3. Fíjense cómo nos dice, cómo nos aconseja el apóstol Pablo. Permaneced en el amor fraterno. Hay muchos grupitos que, carajo, cómo están divididos. Entre ellos mismos no se quieren, están divididos. Hermanos, deberían de leer la Biblia porque ni siquiera leen la Biblia. Se dedican a hacer ministerios, a ministrar, pero nunca leen la Biblia. Y aquí les dejo este pasaje bíblico para que lo lean con detenimiento. Permaneced en el amor fraterno. No os olvidéis de la hospitalidad. Gracias a ella hospedaron algunos, sin saberlo, a ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais con ellos encarcelados, y de los maltratados, pensando que también vosotros tenéis un cuerpo. Palabra del Señor, mis queridos hermanos. El servidor fiel estima a cada uno de los demás como superiores a él mismo. ¿Esto qué quiere decir? Que aquel que nosotros sirvamos lo veamos como si fuera nuestro jefe, como si fuera Jesucristo, como si fuera Dios. El servidor fiel estima a cada uno a los demás como superiores de sí mismo. No porque soy servidor, soy superior a alguien. No, al contrario, si soy servidor, si soy ministro, aquel al que le estoy sirviendo es más que yo. Dice en Génesis 18, versículos del 1 al 16, Abraham sirvió a 3 visitantes con comida y hospedaje sin saber que eran ángeles del Señor. Igual podía haber sido el mismo Dios, la Santísima Trinidad. Ahorita pues no vamos a leer ese pasaje bíblico, pero Abraham los atendió sin saber que eran enviados de Dios. Algunas personas pueden ser ángeles. Así es, mis queridos hermanos, hay ocasiones que se nos aparece alguien preguntándonos una cosa o alguien que nos está pidiendo alguna ayuda y pues como estamos montados en nuestra soberbia, pues no ayudamos. No, yo soy ministro de Eucaristía, soy ministro de lectura, yo no puedo ayudar. No, mi querido hermano, hay que humillarnos, no se nos va a caer nada ni nos van a quitar el ministerio. Puede ser un ángel que envió Dios para probarnos, para ver si es cierto que estamos sirviendo con esa alegría, con ese amor, con esa dedicación a cualquiera que se nos acerque. Bien, vamos a leer Mateo, ahora el capítulo 25. Mateo, capítulo 25, del 31 al 46. Si tienes tu Biblia en casita, mi querido hermano, pues velo sacando. Velo sacando, ahí está, te va a poner en pantalla. Muy bien, vamos a leerla. El juicio final, fíjense. Cómo el servir, el practicar las obras de caridad nos va a llevar al cielo. Fíjense, este ya se lo saben, pues vamos a repasarlo para que no se nos olvide. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregadas, estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo, serán congregadas delante de Él todas las naciones, y Él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Voy a subirle la Biblia.
Versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era forastero y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a verme. Entonces los justos le respondieron: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: en verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda, fíjense aquí los que no quieren servir a los demás, mis queridos hermanos. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí nuestro Señor Jesucristo está hablando del infierno. Hay gente que todavía en la actualidad dice que no, que el infierno no existe, y aunque Jesucristo lo nombra en sus predicaciones, en sus evangelizaciones, hay gente que lo niega. Y negar la palabra de Jesús, pues bueno, es echarse la soga al cuello. Vamos a continuar. Perdón que me haya salido un poquito de tema. Dice: entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Versículo 42. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, era forastero y no me acogisteis, estaba desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces dirán también a estos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel y no te asistimos? Y entonces les responderá: en verdad os digo que cuanto dejasteis de hacer con cada uno de estos más pequeños, también conmigo dejasteis de hacerlos. E irán estos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna. Palabra del Señor, mi querido hermano. Si tú todavía no has entendido, mi querido hermano, hermana, que Dios castiga, aquí está este pasaje para que lo estudies, lo analices y saques tus propias conclusiones. ¿Dios castiga? ¿Sí o no? Aquí está la respuesta para ti que eres incrédulo, que dices: no, Dios no castiga. Nosotros somos los que nos castigamos. O sea, nosotros queremos quitarle ese rol a Dios. Queremos ponernos en su lugar de Dios, pues para aplicarnos nosotros un castigo. Y obviamente si nos aplicamos un castigo, pues no va a ser el adecuado, ¿verdad, mi querido hermano? Y vamos a ver la reflexión de este pasaje bíblico. Está muy interesante. Este pasaje resalta la importancia de la compasión y la acción en la vida del creyente cristiano, del que sí cree en Jesús. Jesús enseña que el amor por los demás y el servicio a los necesitados son fundamentales en el reino de Dios. La verdadera fe se manifiesta en obras concretas de misericordia, caridad y compasión hacia los más vulnerables de la sociedad. La parábola nos desafía a examinar nuestras vidas y a considerar si estamos respondiendo a las necesidades de los demás de acuerdo con el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Además, este pasaje subraya la realidad del juicio final y la importancia de nuestras acciones en la determinación de nuestro destino eterno. Somos llamados a vivir vidas de justicia y compasión, no solo por temor al castigo, ojo mi querido hermano, sino como respuesta al amor de Dios y en obediencia a su mandato de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que ese es un mandato principal que nos dejó nuestro Señor Jesucristo.
El mensaje que deja este texto de Mateo 23 es que el amor y el servicio hacia los más necesitados son aspectos centrales del reino de Dios. Jesucristo nos llama a responder a las necesidades de los demás con compasión, con caridad y con generosidad, reconociendo que lo que hacemos por los más pequeños es como si lo estuviéramos haciendo por el mismo Jesucristo. Al practicar las obras de caridad y de misericordia y acompañada de la compasión hacia los demás, manifestamos el amor de Dios en el mundo y nos preparamos para la vida eterna allá en su reino, con Él, con Jesucristo y con la Santísima Trinidad. Vamos a leer ahora el pasaje de Marcos en el capítulo 10, el Evangelio de Marcos capítulo 10. Ahorita se los pongo en pantalla, mis queridos, Marcos capítulo 10, versículos 46 al 52. 46. Jesús sana a Bartimeo el ciego. Vamos a ponerles en pantalla. Recuerda, mi querido hermano, que en casita pues puedes ir sacando tu Biblia para que vayas aprendiendo a buscar estos pasajes bíblicos, a manipularla. Bueno, no a manipularla, a que sepas buscar en la Biblia todos estos pasajes para que te familiarices con ella. Muy bien, vamos a leer del 46 al 52. Vamos a poner aquí, ok. Bueno, vamos a ver. Jesús sana a Bartimeo el ciego. Fíjese cómo es el servicio del Señor, cómo es un ministro. Llegan a Jericó, y cuando salía de Jericó, acompañado de sus discípulos y de una gran muchedumbre, el hijo de Timeo, o sea Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí». Muchos le increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo. El versículo 49. Jesús se detuvo y dijo: «Llamadle». Llaman al ciego diciéndole: «Ánimo, levántate, te llama». Y él, arrojando su manto, dio un brinco, o sea, el ciego Bartimeo, arrojando su manto, dio un brinco y vino donde estaba Jesús. Jesús, dirigiéndose a él, le dijo: «¿Qué quieres que te haga?». El ciego le dijo: «Rabuni, que vea». Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado», y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Allí en casita todos decimos amén. Levántate tantito, despabilate. Parece que te estás durmiendo, mi querido hermano. Levántate, mueve tantito tus manos, tu cuerpo, tus pies, tu cabecita, muévela para que sigamos atentos. Ya vamos a terminar esta clase que está muy interesante. Vamos a ver nuestra reflexión de este pasaje que acabamos de ver. Este pasaje nos muestra pues el poder transformador de la fe y la compasión de Jesús. A través del encuentro con Bartimeo el ciego, Jesús demuestra su disposición para escuchar las súplicas de los necesitados y su capacidad para sanar y restaurar. Bartimeo, a pesar de su condición de mendigo y ciego, reconoce a Jesús como el Mesías y no duda en buscar su ayuda con fervor y determinación. La actitud de Bartimeo nos desafía a nosotros a examinar nuestra propia fe y confianza en Jesús. A menudo enfrentamos obstáculos y dificultades en la vida que nos impiden acercarnos a Dios con confianza y persistencia. Sin embargo, Bartimeo nos muestra que no hay nada que nos impida buscar la ayuda y la sanación que Jesús pues nos ofrece a todos. El ejemplo de Bartimeo nos alienta pues a acudir a Jesús con fe
confiando en su poder para sanar y, ¿por qué no?, transformar nuestras vidas. El mensaje que deja este texto es que Jesús es el Salvador compasivo y poderoso que escucha las súplicas de los necesitados y que está dispuesto a sanar y a restaurarnos. La fe y la persistencia de Bartimeo nos recuerdan que no importa cuán separada sea nuestra situación, podemos acudir a Jesús con confianza y esperanza. Su amor y compasión son accesibles para todos los que lo buscan. Para todos los que buscan o buscamos su ayuda. Y su poder es capaz de transformar nuestras vidas más allá de nuestras expectativas, pues por más salvajes y más mediocres y más tontas que éstas sean. Seguimos con nuestra lección. Vamos a presentarles una diapositiva. El servidor es considerado en atender las necesidades a los demás. O sea que no podemos hacer oídos sordos. Fíjense, Jesús preguntó, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Que lo podemos transformar en nuestro idioma castellano latinoamericanizado. ¿En qué te puedo servir? ¿Sí? Nuestro lema, el de los servidores o el de los ministros, siempre debe de ser esta frase. Pega ojo, mi querido hermano, ¿cuál va a ser nuestra frase de nosotros? ¿En qué te puedo servir? ¿En qué te puedo servir? Esa es y debe de ser nuestra frase de todos los que prestamos un servicio para la iglesia, todos los ministros, todos los servidores, todos los líderes de grupo. Esa debe de ser nuestro lema, nuestra palabra. ¿En qué te puedo servir? Bajarnos de nuestra arrogancia, bajarnos de nuestra soberbia, bajarnos de ese trono en el que nos hemos subido nosotros mismos y decirle a nuestros hermanos que atienden, que van a buscarnos. ¿En qué te puedo servir? Continuamos con nuestra lección. Muy bien, mis queridos hermanos, vamos a leer Mateo 21. Esta parábola está muy hermosa, muy bonita. Ya la hemos leído en algunas otras clases, pero hoy la vamos a leer nuevamente para que no se nos olvide. Mateo 21, ahorita se los pongo en pantalla. Mateo 21 del 28 al 32. Del 28. Aquí está. Vamos a ponérselos en pantalla. Y dice así. Esto está muy interesante. Esto pasa mucho en la Iglesia Católica. Pasa mucho con muchos servidores, muchos ministros. Fíjense, la parábola de los dos hijos. Dice Jesús, es Jesús el que está hablando. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Llegándose al primero le dijo, Hijo, vete hoy a trabajar en la viña. Y él, o sea el hijo, respondió, No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Llegándose al segundo le dijo lo mismo. Y el segundo hijo le respondió, Voy, Señor, y no fue. Jesús les pregunta, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? El primero, le dicen. Díceles Jesús, en verdad os digo que los publicanos y las rameras llegan antes que vosotros al reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros por camino de justicia y no creísteis en él, mientras que los publicanos y las rameras creyeron en él, y vosotros, ni viéndolo, os arrepentisteis después para creer en él. Palabra del Señor Jesús. Mi querido hermano, son palabras fuertes, duras, que el Señor Jesucristo nos dejó. Y muchos han leído este pasaje y no le han entendido todavía. ¿Sí?
Se los voy a leer. Un hombre tenía 2 hijos, llegándose al primero le dijo: hijo, vete hoy a trabajar en su viña, en su campo. Y el hijo le respondió: no quiero, me da flojera. Así, cuando uno hace el llamado en la parroquia para invitarlos a estudiar la Biblia, invitarlos a la escuela pastoral o a un grupo de oración en la Biblia, muchos dicen: me da flojera, ¿a qué voy a ir a perder el tiempo? Pero después se arrepiente y va, ¿sí? Así como dice aquí este pasaje. No quiero, pero después se arrepintió y fue. Dice: llegándose al segundo le dijo lo mismo. Entonces el hijo le respondió: voy, Señor, y no fue. Así pasa también. Hay muchos que les llama la atención, o por mentir: sí, me voy a apuntar a la Biblia. Van una vez y ya no vuelven a ir. O van a la escuela pastoral una vez y jamás vuelven a ir. O van al grupo de oración una vez, ya no vuelven a ir. O van a la adoración nocturna. En fin, se apuntan a 20,000 grupos parroquiales o no van o van una sola vez y no vuelven a ir. Pero fíjese lo que dice aquí Jesús. Dice: ¿cuál de los dos? La pregunta es: ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? El primero, le dicen los apóstoles. Y fíjese lo que les responde Jesús: en verdad os digo que los publicanos y las rameras llegan antes que vosotros al reino de Dios. ¿Por qué? Porque hay gente que, entre más pecadora, creen mejor que uno que está dentro de la iglesia. O que uno dice: pues sí soy creyente, pues sí soy católico, pues sí tengo fe en algo, ¿no? Pero las rameras, dice aquí, las rameras y los publicanos nos llevan la delantera. Ellos sí creen y se convierten. Nosotros que creemos, hacemos caso de seguir al Señor. Y vamos a ver la explicación o la reflexión de este pasaje bíblico. Vamos a ver. Bien, mis queridos hermanos, esta parábola nos enseña sobre la importancia del arrepentimiento genuino y la obediencia en la vida cristiana. El primer hijo representa a aquellos que, aunque inicialmente se apartan de Dios, eventualmente se arrepienten y obedecen su voluntad. El segundo hijo, por otro lado, representa a aquellos que pretenden seguir a Dios con palabras, pero no cumplen con las acciones. Jesús está criticando a los líderes religiosos de ese tiempo, o sea, los publicanos, quienes, a pesar de afirmar ser justos y obedientes, en realidad no lo son. Mientras tanto, los pecadores y marginados sociales, como los publicanos y las prostitutas, responden al llamado al arrepentimiento y a la fe con mucho mayor sinceridad. Esta parábola nos desafía a examinar nuestras propias vidas y a preguntarnos si verdaderamente estamos obedeciendo la voluntad de Dios. ¿Somos como el primer hijo, dispuestos a reconocer nuestras faltas y arrepentimientos cuando nos desviamos? ¿O somos como el segundo hijo, que dice las palabras correctas pero no actúa conforme a ellas? El mensaje que deja este pasaje de Mateo 21 es que Dios valora el arrepentimiento verdadero y la obediencia por encima de las palabras vacías y las apariencias religiosas. No basta con afirmar nuestra fe con palabras. Debemos respaldar nuestras palabras con acciones que reflejen una verdadera entrega y obediencia a la voluntad de Dios. El llamado al arrepentimiento y la fe es para todos, sin importar nuestro pasado o nuestras circunstancias actuales. Lo importante es nuestra disposición a reconocer nuestras fallas, a arrepentirnos y seguir a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro fervor y con todo nuestro amor. Vamos a ver qué se nos dice a la luz de la palabra. En la primera carta de Juan, en el capítulo 3, versículos del 16 al 18. Fíjense, dice: en esto hemos conocido lo que es amor, en que Él, o sea Jesucristo, dio su vida por nosotros.
también nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Si alguno que posee bienes de la tierra ve a su hermano padecer necesidad y le cierra su corazón, ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios? Hijos míos, no amemos de palabra ni de boca, sino con obras y según la verdad. Palabra del Señor, mis queridos hermanos. En esto hemos conocido lo que es el amor. Ojo, mi querido hermano cristiano, si tú te sientes cristiano, de verdad, escucha este pasaje bíblico. También nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Si alguno que posee bienes de la tierra, dinero, casas, coches, bienes de la tierra, ve a su hermano padecer necesidad y le cierra el corazón, o sea que no le ayudas, no lo apoyas, no compartes. Ya vimos en clases anteriores que los bienes que tenemos nos los da Dios para compartirlos, para administrarlos, porque también nos va a pedir cuentas de eso, mi querido hermano. Si tú tienes un poquito más de dinero, un poquito más de cosas, un poquito más de todo, es para que lo compartas, no es para que lo tengas ahí guardado, porque se te va a pudrir, se te va a corromper, se te va a echar a perder, y aparte te vas a echar a perder tu alma. Fíjense, vamos a decir, si alguno posee bienes de la tierra y ve a su hermano padecer necesidad y le cierra el corazón, ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios? O sea, yo soy cristiano, yo digo que amo a Dios, que amo al prójimo, pero tengo bienes, tengo algo que tengo un poquito de más y no lo estoy llevando a cabo, ¿sí? No lo estoy llevando a cabo, aquí algo me pasó, no lo estoy llevando a cabo, entonces ¿cómo puedo decir que el amor de Dios está en mí? Y fíjense lo que dice aquí al final, les voy a poner la diapositiva. Dice, en el último versículo 18, dice, hijos míos, no amemos de palabra ni de boca, sino con obras y según la verdad. Hijos míos, no amemos de palabra, sino, dice, no amemos de palabra ni de boca, sino con obras y según la verdad. Espero, mi querido hermano, que ya le hayas entendido a este pasaje. Este es otro pasaje bíblico que habla sobre el amor al prójimo. Se los busco, se los proyecto en pantalla, mi querido hermano. Lucas 10, este también ya lo hemos visto en clases anteriores, pero también viene aquí como recordatorio de qué es servir con amor. Del 25 al 37, aquí está la parábola del buen samaritano. Aquí está, se los voy a poner en pantalla, mis queridos hermanos. Y dice así, vamos a leerlo. Dice, se levantó un legista y dijo para ponerle a prueba, Maestro, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Díjole entonces Jesús, bien has respondido, haz eso y vivirás. Pero él, o sea, el legista, queriendo justificarse, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? Vamos al versículo 30. Jesús respondió, fíjese con estas palabras sabias de nuestro Señor Jesucristo. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, que, después de despojarle y golpearle, se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote y al verle dio un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verle tuvo compasión, o sea, caridad. Y acercándose vendó sus heridas.
echando en ellas aceite y vino, y montándole sobre su propia cabalgadura, le llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y dijo: cuida de él, y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. Jesús le pregunta: ¿quién de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los salteadores? El legalista contestó: el que practicó la misericordia con él. Díjole Jesús: vete y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, este pasaje bíblico es la clara muestra de lo que es amar al prójimo. Bien, ¿qué reflexión nos deja este pasaje? Esta parábola resalta el mandamiento del amor al prójimo y desafía las nociones preconcebidas sobre quién es nuestro prójimo. O sea, nuestro prójimo son todos los que nos rodean. Jesús muestra que el amor no tiene barreras ni límites y que ser prójimo significa actuar con compasión y misericordia hacia todos, incluso a aquellos que son diferentes a nosotros, no a quienes podríamos considerar enemigos. Además, la parábola critica la actitud y la indiferencia y la falta de compasión de algunos líderes religiosos representados por el sacerdote y el levita de aquel tiempo. A pesar de la posición religiosa, no actuaron de acuerdo a los principios de amor y compasión que enseña la ley de Dios. El mensaje del texto de Lucas es que el verdadero prójimo es aquel que muestra compasión y misericordia hacia los demás, sin importar su origen étnico, religión o estatus social. Jesús nos desafía a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, mostrando caridad y compasión y ayudando en sus necesidades, incluso cuando eso implique salir de nuestra zona de confort o asociarnos con aquellos a quienes podríamos considerar diferentes o despreciados. Esta parábola, la del buen samaritano, nos llama a vivir vidas de amor, caridad y compasión prácticas, reflejando así el corazón de Dios, hacia toda la humanidad. Vamos a ver qué se nos dice a la luz de la palabra. Mateo 25, 21. Su Señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Fíjense qué pasaje tan bonito, y quise cerrar esta lección el día de hoy con este pasaje. Mateo 25, 21. Su Señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Así es, mi querido hermano, estamos cerrando esta clase el día de hoy con este hermoso pasaje bíblico. Espero que te haya caído el 20, que se te haya abierto el corazón y el entendimiento. Y ser ministro, ser servidor, no es fácil. Ser ministro y ser servidor no es ser egoísta ni soberbio. Ser ministro o ser servidor no es que te tengan que atender como rey a ti. Tú tienes que atender a los demás como si ellos fueran Jesucristo, como si fueran los ángeles. Y este pasaje dice: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Así es, mis queridos hermanos, vamos a nuestras reflexiones personales. Reflexión personal. Acuérdate que estas reflexiones son para ti, para que las medites en tu casita. Vamos a ver, aquí pasó algo. Ahí está. ¿Verdaderamente me he considerado un siervo fiel? Cuando sirvo a alguien en mi comunidad, ¿lo hago pensando que el servicio es para Dios mismo? Al momento de servir a mi prójimo, ¿lo hago alegremente o finjo que lo hago con gozo?
¿Tengo un ministerio en la iglesia y eso me hace sentir más que los demás? En mi vida de servidor me comporto realmente humilde con los demás. Vamos a hacer nuestra oración final, mis queridos hermanos. Vamos a rezarnos un poquito, ahí está. Dice así: gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tengo la oportunidad de escucharte a través de ella y recibir tu instrucción, mandatos, consejos y conocer tu voz. Dame tu gracia, pon tus palabras en mi boca y que la unción de tu Espíritu me acompañe, para que así todos los de mi alrededor puedan experimentar el maravilloso amor que tienes por nosotros. Señor, quiero ser ese siervo fiel que tanto esperas de mí. Amén. Así es, mis queridos hermanos. Esto ha sido todo el día de hoy. Vamos a cerrar nuestra clase. Vamos a hacer una oración al Padre Nuestro. Y pues lo vamos a hacer en latín como lo hemos venido haciendo pues en estas últimas clases. Si no te lo has aprendido todavía, lo voy a empezar a poner en pantalla a partir de la próxima clase para que lo vayas leyendo con nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et non nos dimittimus debitoribus nostris, et non nos induscas in tentatione, se liberanos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri, et Filio, et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. Vamos a hacer nuestra oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Comparte con otros lo que has aprendido hoy. Da testimonio de tu conversión. Lleva el Evangelio a tus hermanos. Invita a otros a que se acerquen a Jesucristo. Así es, mis queridos hermanos, pues te doy las gracias el día de hoy. Espero que esta clase pues haya sido de mucho entendimiento, de mucha edificación, y todos estos pasajes bíblicos que hoy vimos pues te hayan despertado el interés de seguir estudiando más con nosotros. Te doy las gracias agradeciendo de antemano. Si te gustó el video, dale like. Pues muy poquititos me han dado like. Dale like, mi querido hermano. No cobro porque me des like. Acuérdate que yo no cobro, ¿sí? Dale like para que YouTube comparta este video a más gente y las demás personas se sigan capacitando, se sigan preparando, sigan viendo cómo es ser un buen cristiano. Así es, mis queridos hermanos, pues me despido. Te doy las gracias por haber estado este día de hoy conmigo. Y recuerda, tenemos que ser cristianos convencidos. Mis videos no están monetizados, mi canal no está monetizado, porque toda esta enseñanza que yo comparto aquí en mi canal, yo la recibí gratis y gratis te la comparto. Muchas gracias y nos vemos hasta el próximo video. Que Dios me los colme de bendiciones. Chao. Dale like, activa la campanita, suscríbete a mi canal, ayúdame a que mi canal crezca para que llegue a mucho más gente en este mundo que ya está tan perdido, para que la gente pueda recristianizarse
y volver a la Iglesia Cristiana Católica. Muchas gracias, que Dios nos los bendiga. Nos vemos en nuestra próxima clase. Chao y disfruten esta Semana Santa. No vayan de vacaciones, no tomen. Es semana de meditación y una autocrítica personal. Nos vemos hasta la próxima. Que Dios me los bendiga. Está aquí para consolar, está aquí para